Muy buenas tardes a los amables seguidores de la red del Instituto de Especialidades Médicas. Continuando con este programa de educación continua que está llevando el Instituto a la población sobre las patologías más comunes y las enfermedades más comunes de nuestro medio, vamos a partir en la tarde de hoy, vamos a compartir este momento en vivo, que le llaman live los gringos, porque live en inglés, pero este momento de televisión por Instagram en vivo o por las redes en vivo, para hablarles de un tema que en esta semana está en la palestra a nivel mundial, no solamente en esta semana, pero esta semana porque el día 17, el lunes 17, el próximo pasado, fue el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. La hipertensión arterial, que no debería ser en un solo día, sino que son todos los días del mundo, porque verdaderamente es una patología que se ha dado en llamar, sobre todo en este siglo XXI, el asesino silencioso, porque una enorme cantidad de personas padecen de hipertensión arterial y desgraciadamente no lo saben, porque no existe la cultura del chequeo médico periódico de todo paciente adulto desde que llega a la adultez, y muchas personas, desgraciadamente la presión arterial cuando se eleva tiene la particularidad de que a una cantidad de personas, que aproximadamente la mitad le da algún tipo de síntoma, pero hay una cantidad de personas, a veces llegando a la mitad también, no le da ningún síntoma. Entonces el que no tiene síntomas no va al médico, a menos que no llegue un momento en que ya llega con el agua al cuello, desgraciadamente, cuando ya hay complicaciones de esta presión arterial y ya ha hecho daño en el sistema cardiovascular. Entonces, como una entidad importante para la prevención de todo el sistema cardiovascular, la hipertensión sigue siendo, a pesar de todos los COVID que ustedes vean, a pesar de los accidentes, a pesar de los cánceres, a pesar de los homicidios que ustedes vean, la hipertensión es una de las patologías que causa mayor mortalidad a nivel mundial. Morbilidad hablamos de que causa enfermedad, y mortalidad es cuando hablamos de mortalidad, que muchas personas mueren como consecuencia de la hipertensión arterial. Por eso, para continuar llevándole este momento en vivo de Instagram, la doctora Jennifer Peralta, internista de esta institución, del staff médico de esta institución, y yo, Ignacio Guzmán, que soy cardiólogo, vamos a llevarle durante este momento informaciones sobre la presión arterial, la hipertensión arterial más bien, y sobre su manejo, sobre los tabúes que tiene la gente también sobre todo sobre el manejo, los muchos tabúes que existen. Por eso la doctora Peralta le va a explicar ahora a qué se le llama hipertensión arterial, por qué tenemos que la hipertensión arterial es que existe como enfermedad, que la hipotensión arterial, que la gente habla muchas veces, no existe como enfermedad, sino que es secundaria a algo. Entonces la doctora le va a explicar un poco ahora de qué es lo que es la presión arterial alta y por qué se ocurre generalmente. Sí, buenas tardes. Continuando con la introducción que hizo el doctor Ignacio, vamos a hablar sobre la hipertensión arterial. La hipertensión arterial sabemos que es una enfermedad que es básicamente una enfermedad de venas y arterias. Es un daño que hay a nivel de la parte interna de las venas que produce un aumento de la presión o un aumento de la fuerza con la que la sangre corre por venas y arterias. Entonces ese aumento de la fuerza con la que la sangre corre por venas y arterias se traduce en complicaciones que van a depender del número de la presión, o sea, la cantidad que se eleve, las complicaciones y obviamente del tiempo que el paciente tenga sufriendo. Entonces, continuando con la definición de la presión, sabemos que tenemos dos tipos de presión. La presión, como comúnmente se le llama la presión alta, que es la presión sistólica, que esa viene dada por el primer ruido, que es el que se produce cuando llega la sangre al corazón y se produce el llenado del corazón. Y la segunda presión, o la presión bajita, que es la presión que nosotros llamamos presión diastólica, es la que se produce cuando
se da el vaciado del corazón. Entonces tenemos dentro de lo que son parámetros que podríamos considerar normal o podríamos considerar óptimos, la presión de 120/80. Muchos han oído ese número, es un número que comúnmente se escucha, 120/80. Mi presión está en 12/8, que también es como anteriormente se llamaba. Entonces esa presión es lo que podríamos llamar un número óptimo, pero va a depender de muchas circunstancias. Hay pacientes que también tienen la presión en otros valores y también podría considerarse normal, 110/70, 100/70, 120/70. Esos son los parámetros ideales en los que los pacientes deberían tener la presión. Continuando también con lo que el doctor hablaba de la sintomatología que produce la hipertensión, es una sintomatología muy variada, que no aparece en todos los pacientes. La mayoría de los pacientes tienen una enfermedad asintomática, sin ningún tipo de síntomas, y a menos que no tengan un chequeo rutinario o que por una u otra razón en algún momento tengan que tomarse la presión, no se evidencian esos niveles tensionales. Entonces, dentro de lo que son los síntomas más comunes que nosotros podemos evidenciar en los pacientes con hipertensión, tenemos los dolores de cabeza matutinos. En la mañana los pacientes se levantan y refieren, yo tengo un dolorcito de cabeza. Eso es de los síntomas más comunes. También de los síntomas más comunes tenemos ligeros mareos. Algunos pacientes refieren que le da mareos, otros refieren que también tienen la lengua amarga, otros refieren dolor o pesadez en la planta de los pies, pero no esos síntomas podríamos decirse que son inespecíficos porque podrían aparecer en otras circunstancias, en otras patologías, pero aparecen frecuentemente en los pacientes que presentan síntomas. Como muy bien el doctor decía, vuelvo y repito, no todos los pacientes tienen sintomatología, pero ¿qué nosotros debemos tomar en cuenta cuando tenemos sospecha o queremos identificar si podemos estar padeciendo hipertensión o uno mismo, o un familiar, o un hermano, un tío, un abuelo? Porque eso es una información que aunque yo sea joven y piense que ahora no la puedo tener, pero puedo tener mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, que puede presentar alguno de los síntomas o alguna de las condicionantes que le vamos a explicar a continuación, que sería oportuno y pertinente que ese paciente reciba una evaluación. Entonces, pacientes con antecedentes familiares de hipertensión o enfermedad cardiovascular, que papá, mamá, abuelo, tío haya sufrido de hipertensión o que haya tenido una de las complicaciones propias de la hipertensión, es un paciente que se beneficia de hacerse un chequeo, principalmente cuando ya va entrando en una edad un poco mayor, adulto mayor y ya prácticamente en la vejez. Entonces, esos pacientes se benefician de hacerse un chequeo. Los pacientes con obesidad, los pacientes obesos, porque la obesidad es uno de los predisponentes de hipertensión, los pacientes que tienen otras comorbilidades, diabetes, hipercolesterolemia y otras condiciones, son pacientes que se benefician también. Pacientes que tienen una vida muy sedentaria, que no hacen ningún tipo de ejercicio, que manejan mucho estrés, son pacientes que son propensos también a desarrollar hipertensión. Sí, entre las cosas que tú decías, Jennifer, por ejemplo, sobre la presión arterial óptima, es importante hacerles destacar, porque las personas llegan muy frecuentes a la consulta, no, porque mi presión es 120/80, esa es la presión óptima que dice la doctora, que es un promedio, pero la presión se llama también una constante fisiológica. Constante fisiológica no porque esté clavada en un sitio, y no es que la presión es 120/80, sino que está dentro de un rango. Por ejemplo, la presión, como la doctora le explicaba, es una presión arterial sistólica, que es la de arriba. Debe mantenerse entre 90 milímetros de mercurio y 140 milímetros de mercurio, en ese rango. Y la diastólica debe mantenerse entre 60 milímetros de mercurio y 85 o 90 milímetros de mercurio. Es decir, que si usted tiene 11/7, 110/70, si usted tiene 130/80, si usted tiene 120/70, 120/75, 135/85, 140/85, todos están dentro de los límites normales de presión. Porque mucha gente te llega y dice, no, porque doctor, la presión mía es 120/80. Bueno, esa es una presión óptima promedio que mucha gente mantiene cuando está sin ninguna alteración. Pero no quiere decir que porque usted tenga 130/80 un día, usted tiene la presión alta. Además, usted puede llegar porque venga rápido, porque venga estresado un momento, y la presión puede subir un momentito, un poquito más de lo que usted tiene, y regularizarse de nuevo. Pero no es que la presión tiene que ser siempre 120/80. Cualquiera de
de esos parámetros, dentro de ese rango, se considera normal y se considera que la presión está adecuada. Entonces, doctora, los tipos de hipertensión arterial, Sí. cuando se llama la presión arterial, es debida a algo, la general que Sí. generalmente encontramos, siempre primaria, siempre secundaria, ¿cómo se considera? Volviendo un poquito hacia atrás, para no dejar pasar por alto, Ok. también nosotros tenemos lo que es la hipertensión de bata blanca, que es muy frecuente, eso lo definen incluso los libros, que es la hipertensión que aparece en los pacientes cuando van al médico, y se llama así hipertensión de bata blanca. Los pacientes se ponen nerviosos cuando van al médico, se estresan, y eso produce que la presión suba un poquito más de la cuenta. No es tan frecuente como muchas personas piensan, porque hay muchas personas que llegan al consultorio, se le hace un chequeo de presión y tienen presiones elevadas y dicen, no, es que yo me pongo nervioso cuando vengo al médico. No necesariamente. Es muy probable que usted ya esté padeciendo hipertensión y que se haya identificado en ese momento. Y entonces, en ese caso, nosotros podemos mandar a hacer varios estudios que son los que nos dan el diagnóstico definitivo. Pero una toma en una consulta especializada con un médico que se certifique y que se tome en varias posiciones en ambos brazos, que tenga una diastólica, o sea, una presión de abajo que esté por encima de 90, 95, y una sistólica que esté por encima de 140 o 150, ya es una presión que hay que mandar a investigar. Es importante, Jennifer, hacer notar que eso de la hipertensión de la bata blanca nos ha ayudado mucho el monitoreo ambulatorio de la presión Exactamente, arterial, sí. que es un estudio que se hace con un aparato electrónico que se le manda un comando con la computadora y el aparato le toma la presión en su casa, durmiendo a todas horas por 24 horas, y ahí no ejerce el médico ninguna función y usted tiene por qué asustarse porque muchas veces está durmiendo o está relajado viendo televisión en su casa. Exactamente. Entonces, volviendo a lo que usted decía sobre la definición y la clasificación y los tipos de hipertensión. La hipertensión, sabemos que hay dos tipos de hipertensión: la hipertensión idiopática, o la hipertensión que nosotros todavía como médicos no hemos podido definir qué es lo que la provoca, aunque ya sabemos cuáles son las condicionantes de riesgo, que ya le expliqué: obesidad, antecedentes familiares, edad, incluso la raza en algunos casos también tiene su condicionante de riesgo. Entonces tenemos esa, que es la idiopática, que lamentablemente es el 95% de los pacientes hipertensos. 95% de los pacientes hipertensos, nosotros no sabemos qué desencadena esa hipertensión. Y tenemos otro porcentaje, que es el 5%, que es una secundaria a una condición. ¿Cuál puede ser esa condición? Pueden ser tumores, pueden ser cáncer, pueden ser farmacológicas. Hay algunos medicamentos que se le administran a los pacientes, que esos medicamentos pueden provocar elevación de presión, en algunos casos esteroides, estimulantes de la médula, y entre los tumores tenemos el feocromocitoma. ¿Qué otro tumor? Los tumores adrenales. Los tumores adrenales, exactamente. Donde está el feocromocitoma, pero hay otros adrenales de otra diferencia que también producen hipertensión. Pero hay que tomar en cuenta que esa hipertensión secundaria, inmediatamente usted evalúe al paciente, la puede identificar. ¿Por qué? Porque esos pacientes, aparte de tener hipertensión, tienen otras características. Un ejemplo, en los pacientes que tienen la condicionante de un tumor o feocromocitoma, que es muy infrecuente, o sea, es muy infrecuente, tienen una condición física, tienen una rubicundez, tienen un tono rojo en la cara que es indiscutible, o sea, usted lo identifica inmediatamente, o sea que esas hipertensión secundaria se pueden identificar muy fácilmente. Entonces, la idiopática, como decía, ya nosotros como médicos y la comunidad científica ya no investiga cuál, o sea, no se gastan recursos en investigar qué desencadena la presión. Se gastan recursos en bajarla, se gastan recursos en estudios para mejorar los medicamentos, para mejorar las terapias, para mejorar los factores, para educar a la población de los factores de riesgo que pueden desencadenar. Por eso ahora nosotros decimos que la medicina ya no es curativa, ya es una medicina preventiva, donde nosotros educamos al paciente para que pueda identificar cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una enfermedad. Y la hipertensión antes no se tomaba tan en cuenta como una enfermedad muy peligrosa, o como decía el doctor, el asesino silencioso, porque es muy común, todo el mundo sufre de la presión, y es una enfermedad que lamentablemente no tiene síntomas, no duele. El paciente, si está tratado y está controlado, no siente muchas veces ninguna diferencia a cuando no está tratado.
Entonces eso ha sido una limitante para nosotros los médicos poder controlar la presión en muchos pacientes. Entonces, Jennifer, otra cosa que es importante, que tú también has hablado un poquito de eso, es que le quede a la gente que la presión arterial idiopática, que es la mayoría, no se cura, solo se controla con medicamentos. ¿Y qué importancia tiene con esto? Que hay que tomar siempre medicamentos para controlarla, porque si bien no se cura, sí está demostrado que si usted se controla su presión de manera adecuada y se disciplina con su tratamiento, usted probablemente morirá de viejo con la presión elevada, o las complicaciones de esa presión arterial elevada aparecerán muy tarde en la vida, pero si usted no se da tratamiento, unos más, otros menos, años más, años menos, va a comenzar a tener problemas de los órganos que la presión ataca en el cuerpo, que son lo que nosotros llamamos los órganos diana, que es el corazón, y que es el riñón, y que es el cerebro, sobre todo. Entonces es importante que la gente entienda eso, que la presión no se cura y que va a haber que tomar medicamentos de por vida. Desde que usted le dijeron que la presión está elevada, tiene que ponerle atención, porque muchos también se ponen un telón y dicen, sí, yo fui una vez de un médico y él me indicó una pastillita, pero yo me la tomé por 3 meses, como decíamos que no sienten síntomas, entonces a los 3 meses la dejé, no volvió. Yo me siento bien. Claro, vuelve a los 5 años del médico y ya tiene el corazón grande, en falla cardíaca, porque muchas veces tiene son una insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Ya o viene con un evento vasculocerebral, o viene con una complicación propia de la hipertensión. Y otra cosa muy importante, Jennifer, también para que la gente le quede, que la gente a veces llega, como la presión debe de controlarse. Hay gente que tiene con media pastillita de un medicamento y se controla. Hay otro que con una, hay otro que con 2, hay otro que hay que darle 3, 4 para usted lograr controlarlo. Porque muchas personas vienen donde uno y le dicen, pero doctor, ¿qué tanta pastilla? Bueno, el problema es que su presión es muy alta y hay que controlarla. Es resistente. Y sabemos que si se controla, si usted se la deja descontrolada, le va a dar problemas. Pero si nosotros la controlamos, que sea con 5 medicamentos, vamos a tener buenos resultados al final. Y otra cosa, viene mucha gente, no se puede dar un medicamento. A veces hay medicamentos que son muy buenos. Por ejemplo, tenemos los medicamentos como son la dihidropiridina, nifedipina, lodipina, que son excelentes, pero que tienen el problema en nuestro medio, que dan mucho edema de la pierna, porque son vasodilatadores, sobre todo cuando hace mucho calor. Entonces muchas veces lo que vienen combinados no tienen ese medicamento y hay que quitárselo al paciente. Entonces hay que dividirse en 2 o 3 medicamentos para usted buscar el equilibrio entre que no le hinchen los pies y que le baje la presión, y que los medicamentos no sean demasiados. Entonces muchas veces da trabajo hacer ese equilibrio. Cuando el paciente te llegó y que es un hipertenso bravo y que no te puede tomar nifedipina, es un dolor de cabeza para nosotros, porque la nifedipina es excelente, tú le das, te baja muy bien la presión, pero van a comenzar a aparecer en nuestro medio con creo que un clima muy caluroso y muy húmedo, comienza a aparecer de tardecita el edema de las piernas, y a la gente no quiere verse las piernas hinchadas. Y a veces también le molesta para usar algún tipo de zapato y de calzado, entonces por eso generalmente ese tipo de cosas. Por ejemplo, doctora, la gente que en nuestro medio le gusta mucho el trago y las cosas, entonces la gente dice, no, porque yo iba a tomar anoche la presión, o ayer en la mañana, porque me iba a tomar un trago porque iba a un pasadía. Sí, es muy común que los pacientes abandonen la terapia porque o tengan una actividad social donde ellos entiendan que van a consumir alcohol, entonces prefieren no tomar la pastilla, o también porque se le instaura otra terapia, ya sea de otra condición ortopédica, reumatológica o lo que sea, y ellos lo que hacen es que suspenden una terapia para iniciar otra. No, eso es una práctica incorrecta. No se debe suspender la terapia antihipertensiva porque, como decía el doctor, la presión no se sana, no hay cura, no hay tratamiento, no hay cirugía, no hay nada que se pueda hacer para sanar la presión. La presión se controla con tomarse la pastilla todos los días, tomarse su tratamiento día a día. Y el hecho de que usted un día vaya a tener una actividad social que pueda, que consuma
consuma alcohol no quiere decir que por eso usted va a suspender su terapia. Lo ideal es que sea controlado, porque lamentablemente aquí en este país nosotros tenemos excesos y los pacientes a veces se van de contentos y van a una actividad y dicen antes de llegar, yo me voy a beber 2 cervecitas, me voy a beber un traguito o 2 copitas de vino, pero cuando llegan allá se le va la mano y eso, pero no por eso tienen que dejar de tomar su terapia. La terapia debe ser continua y tomarse todos los días. O sea, que deben de darse cuenta de que pueden hacer su vida normal, pero claro dentro de la moderación. O sea, no es que usted se va a ir de boca y se va a tomar 1 litro de whisky, porque 1 litro de agua es mucho, pero sus tragos, como igual que los excesos hay que evitarlos. Usted lo puede hacer con normalidad, con moderación, siempre y cuando usted tome su tratamiento y se lleve a los controles de la presión. Sí. Una cosa, doctora, que es muy común también es que aquí en el medio de nosotros parece que el primo, el hermano, doctor, eso es más le común. Dicen que tal pastilla no es bueno eso por es esto, muy por común, aquello. muy común. Sí. Entonces, eso es algo con lo que nosotros los médicos tenemos que luchar día a día, con la educación del paciente hipertenso o con cualquier otra condicionante. ¿Por qué? Porque aquí se usa mucho que por la ventana el vecino le dice, ay, mire, que yo estaba así mismo con usted y me indicaron esto, vea, y yo me sané. Le digo que yo lo he vivido hasta en mi propia familia y es algo que viene con la cultura dominicana. Entonces, el paciente le dice, se siente cierta condición, como el vecino, como siempre han dicho, es la familia más cerca. Ay, vecino, vea, si usted supiera, yo no dormía anoche con un dolor aquí entre pecho y espalda, y el vecino le dice, ay, tenga cuenta que eso puede ser la presión. Mire, tómese esta pastillita, que esa me la indicaron a mí, vea, y eso me resolvió todos los problemas. Entonces ahí empiezan los problemas muchas veces. ¿Por qué? Porque no todos los dolores de pecho son presión, no todos los dolores de pecho son infartos. Lo ideal es que cualquier condicionante que usted tenga, usted vaya donde un médico certificado para que lo evalúe y tome la terapia que sea adecuada e indicada para usted, porque no es lo mismo un paciente de 32 años que viene con hipertensión, que tiene un antecedente de una enfermedad renal, a un paciente que tenga 58 años, que viene con hipertensión, que también tiene otra antecedente. O sea, cada paciente es individual, cada terapia es individual y obviamente cada diagnóstico es individual. Y viene acompañado muchas veces de otras cosas. El paciente o es diabético, o tiene problemas de los colesteroles, o tiene obesidad, porque ya nosotros tenemos que empezar a ver la obesidad como una enfermedad que acompaña a otras condicionantes y que desencadena otras enfermedades. Entonces, nosotros tratamos al paciente de manera integral, de manera conjunta. Debemos tratar todas las patologías, porque si llega un paciente que está obeso, que tiene problemas de colesteroles y triglicéridos, como nosotros le decimos dislipidemia, y yo solamente le manejo la presión, yo lo dejo gacho, porque probablemente lo que le haya desencadenado ese problema de hipertensión sea esa condicionante de obesidad, sea esa condicionante de hipercolesterolemia, de dislipidemia. Entonces tenemos que trabajarlo de manera conjunta. Y como yo siempre le digo a mis pacientes, hay 4 cosas que los pacientes hipertensos no deben olvidar. 4 cosas que para mí eso es primordial, que el paciente debe recordar. Y son 4 cosas sencillas. Primero, la hipertensión es una enfermedad crónica. Desde el primer día de su diagnóstico hasta el último día de su diagnóstico, usted es hipertenso. Eso no debe olvidarse. Lo segundo, que es una enfermedad que afecta a órganos y sistemas, como el doctor decía, los órganos diana, que son corazón. En este país todo el mundo sabe que la gente que sufre de la presión le dan infarto. Eso lo dicen hasta los limpiabotas del parque. Eso es algo que se sabe. El cerebro, las enfermedades vasculocerebrales, que son, le dio un derrame, le dio una trombosis, esos son inducidos en un 90% por hipertensión, son desencadenados por hipertensión. Y también las enfermedades renales, esos son los 3 órganos diana principales, pero no son los únicos. Tenemos también lo que es la vista. Hay una cosa que se llama retinopatía hipertensiva, que es cuando los pacientes, la hipertensión, la presión alta le daña la retina. Y también tenemos la circulación se daña también por hipertensión y empiezan a aparecer los pies hinchados, las venas, y todo eso también es secundario a la hipertensión. Y algo que nosotros debemos mencionar, en los pacientes jóvenes que son hipertensos también hay problemas de disfunción eréctil, y eso es algo que muchas veces es lo que lo lleva a la consulta. Entonces también esa es otra de las complicaciones que pueden aparecer. Es interesante, doctora, eso, porque de lo que usted decía, que como decíamos, hay que individualizar cada paciente, para que la gente no personalizar, y no crea que no, porque a fulanito nomás le dan una sola pastillita.
deseo. No es lo mismo el tratamiento a veces que nosotros usamos para un hombre que para una mujer. Por ejemplo, que usted decía, muchos pacientes que tienen disfunción eréctil, muchas veces tienen mucho que ver con lo psicológico, muchas veces tienen que ver con la edad, muchas veces con otras enfermedades concomitantes, y de una vez le achacan la cosa a la pastilla de la presión. Entonces hay que ver en términos generales cómo es que está padeciendo, porque sí hay pastillas de la presión que pueden tener algo de disfunción eréctil, pero cada vez lo que usábamos generalmente más que producía eso son los beta bloqueadores, pero cada vez los beta bloqueadores modernos tienen menos esos efectos, porque los avances se han tratado en base sobre todo a eso, y menos efectos deleterios. Entonces, por tanto, muchas veces ustedes ven que nosotros como médicos, en el hombre quizá de mediana edad, no usamos los beta bloqueadores. Entonces, pero sí en una mujer la podemos usar, porque a la mujer no le va a crear quizá ese trastorno. Entonces, por eso es que tenemos que individualizar cada cosa, y no la gente no puede irte a decir, no, porque a fulanito le están dando tal cosa, y yo creo que con esa, yo estaba tomando esa, porque él me dijo que esa era la buena. Entonces, eso es muy común, sobre todo en los juegos de dominó, que juegan mucho los hombres, que comienza uno a decirle que tiene problemas, y el que te dice, esa es la pastilla de la presión, y no necesariamente es así. Acuérdense que muchas veces ya usted está entrando en una edad que puede tener cierto grado de disfunción eréctil, y que no necesariamente la pastilla de la presión, sino que son otras cosas. Entonces, usted lo que tiene que hacer es ir donde su médico, plantearle la situación y que se valore esa situación, porque es muy común el retiro del tratamiento y el abandono del tratamiento por esas cosas, cuando lo dice uno de los médicos de sus alrededores, que yo le pregunto una vez, ¿pero es médico él? No, es que él le pasó, sí, exacto. Dominó y me dijo eso. Pero usted dice de lo que juegan dominó, pero a mí, yo no sé si a usted le ha pasado igual que a mí, pero a mí me llegan muchos casos que son esposos. Exacto. Y el esposo empieza con un problema, y la esposa le dice, yo te dije a ti que eso es la presión, bébete esta pastillita. Y se beben la misma pastilla el esposo y la esposa. Y ahí por ahí empiezan los problemas, porque a veces ni es la dosis, ni es el medicamento indicado, ni es nada. Pero como los hombres no les gusta ya el médico, y la mujer para que se le muera el lado, que mejor se beba la pastilla mía, doctora, porque imagínese usted qué vamos a hacer. Así es, bueno, y para que se le muera el canario. Ay, doctor. No se le muera el paciente al lado. Mire, eso de la cultura y de los tabúes que hay en nuestra sociedad sobre el tratamiento antihipertensivo es otro de los enemigos que nosotros tenemos. Hay hombres que me han llegado a mi consulta que me dicen, doctora, ¿y usted me va a poner esa pastilla? Yo, mire, desde que usted me ponga esa pastilla ya no funciona más, porque la pastilla para la presión, y por eso y abandonan, y por eso hay que hablar tanto con los pacientes y educarlos y enseñarlos, porque ellos en su mente de mucho con anterioridad tienen esa idea, y el papá le dice, ay mijo, si ya tú empezaste a beber esa pastilla te fuñiste, porque después que a mí me la pusieron fue que ya yo no volví a funcionar jamás. Entonces hay que hablar con el paciente, hay que explicarle todas esas cosas, qué podría sucederle. Y continuando con lo que yo le decía, de que son 4 cosas que los pacientes deben saber. La primera, enfermedad crónica. La segunda, que afecta a órganos y sistemas. La tercera, que es una enfermedad que no tiene cura, como el doctor bien decía. Es una enfermedad que se controla día a día, y que del control que nosotros tengamos de la hipertensión es que nosotros vamos a poder definir cuál es el pronóstico del paciente. Un paciente que tenga hipertensión, que tenga diabetes, que tenga enfermedad renal, que tenga problemas circulatorios, si a ese paciente nosotros le controlamos la presión, nosotros podemos alargar, postergar complicaciones más severas, que ese paciente caiga en diálisis, que ese paciente tenga una amputación por la diabetes. Todo el mundo sabe que los pacientes diabéticos tienen problemas de la circulación, y si a esa diabetes usted le suma también una hipertensión no controlada, eso va dañando más la circulación, y es más propenso a que ese paciente se le haga una amputación. Entonces, dentro de las complicaciones que aparecen en esos pacientes que no están controlados, cabe destacar que esas complicaciones son irreversibles y que no vuelven para atrás. Corazón que se puso grande por la hipertensión, circulación que se dañó, cerebro que se afectó, eso ya es irreversible. Entonces, por eso es tan importante que ese paciente se mantenga controlado, que se tome su tratamiento día a día, y dependiendo
de la terapia aplicada a cada paciente es el pronóstico. Dependiendo del control es el pronóstico, dependiendo de la educación, de la adherencia, del apego que ese paciente tenga a su tratamiento y de la disciplina que coja en todo su entorno, porque nada más no es beberse la pastilla, es cambiar el estilo de vida que lo llevó, disciplinarse, cambiar el estilo de vida que lo llevó a esa condición de hipertensión o que desencadenó eso que ya traía en sus genes. ¿Verdad? Una cosa, doctora, perdón, que también, antes que se me vaya la idea, que encontramos muy frecuente en la consulta, es el paciente que usted lo tiene con 3 medicamentos para la presión, entonces él dice que él nomás está tomando uno, y él viene, se desapareció hace 2 años, y entonces viene, no, yo me estoy tomando, entonces viene con la presión alta, y viene gastando dinero de más, porque uno solo no le está haciendo nada. Y yo le digo, como le digo siempre, digo yo, cuando la mesa tiene 4 patas, usted le quita una, ¿qué le pasa? Se va de lado y se cae. Entonces pasa mucho eso, que los pacientes, porque son muchos medicamentos, porque mi hermana me dijo que ¿por qué a ti te están dando tantos medicamentos? Porque ella me llamó de Estados Unidos y ella ya tiene la presión alta y le dan un solo medicamento. Aquí ocurre mucho que mucha gente quiere un solo medicamento. Aquí hay buenas combinaciones de medicamentos. Esa es una ventaja que tenemos en nuestro medio. Pero las combinaciones buenas a veces son costosas. Entonces la gente a veces, cuando tú le das algo, después viene y dice, no, pero doctor, esto es demasiado costoso. Y bueno, pues entonces te lo podemos dar dividido, pero va entonces a hacerte 3 medicamentos. Pero tienes que tomar los 3 medicamentos, no es uno. Porque la gente cree que porque es una sola pastilla, nada más está tomando uno solo. No, son 3 en una sola. Entonces todas esas son consideraciones que hay que tomar en cuenta. Y otra cosa, doctora, que es bueno aclararle a las personas, que la hipotensión, o sea, la presión arterial baja, como tal, como entidad, no existe. No hay una enfermedad que se llama hipotensión arterial. La presión arterial se baja a lo que uno llama hipotensión arterial secundario a alguna causa está produciendo que se le baje la presión al paciente. Muchas causas, desde deshidratación, desequilibrio electrolítico, cuadros virales que te pueden dar síndromes vestibulares con mareo y todas esas cosas que te pueden bajar la presión, sangrado, que tú estés sangrando del tubo digestivo y no te des cuenta. Infecciones severas que te den una sepsis, que tú estés séptico, porque muchísimas veces, sobre todo los abuelitos, muchas veces el paciente le da cualquier infección y se torna séptico, se le baja la presión en la casa y la gente cree que es la presión porque no ha hecho ni siquiera fiebre ni nada de eso. Es decir, que eso es una entidad que es secundaria a, no es como la hipertensión arterial que existe como una patología. Sí, así mismo. Entonces es interesante que la gente sepa eso y tenga eso en consideración y que los controles de la presión, porque una de las cosas de la disciplina que debe llevar el paciente es que el paciente no puede tomarse una pastilla porque se le indicaron hace 3 años, no vuelve a ir al médico. Exactamente, eso es muy importante. Periódicamente visitar su médico internista o su cardiólogo, le estén chequeando su presión. ¿Por qué? Porque el paciente muchas veces va entrando en edad, le sube más de peso, o sea, hay cambios que se pueden ir dando y que la pastilla que usted le dejó hace 2 años no le estén haciendo el efecto deseado. Y usted se está tomando el tratamiento, la presión no está controlada y está botando el dinero porque no está controlando lo que tiene que hacer, entonces está gastando un dinero que no es recomendable. Y llega donde el médico, entonces 2 o 3 años con la presión muy alta. Y ya las complicaciones propias de la hipertensión. Muchas veces llegan vía emergencia, con la presión y con un evento vascular cerebral. Con un evento vascular cerebral, o con un infarto, una encefalopatía hipertensiva. Son muchas complicaciones que son típicas y propias de la hipertensión arterial. Sí. Entonces no podemos jugarnos con eso. La presión es, como le decíamos, la mitad de los pacientes tienen síntomas, otra mitad no tienen síntomas. Hay una cosa importante con la presión, que ustedes ven que desde que el mundo es mundo, los cardiólogos y los internistas le hablan de la ingesta de sal con la presión arterial. Se ha determinado que de los pacientes hipertensos hay 2 tipos, los que son sal sensible y los que no son sal sensible, o sea, algunos, una mitad que la sal sí le hace efecto para la presión, otra mitad que no necesariamente le hace tanto efecto. Pero como no vamos a salir a averiguar quién es sal sensible le hace y quién es no sal sensible, como el sodio no es bueno para la salud en abundancia en términos generales, comer bajo de sal o con ingesta baja de sal y de sodio es importante para todos los pacientes diabéticos,
porque cuando tenemos sodio elevado en sangre, el sodio retiene agua y retiene líquido dentro de los vasos. Y mientras más líquido, entonces tiene líquido por demás en la sangre, o sea, mucho volumen de plasma, entonces eso puede aumentar también la presión arterial. Entonces no es bueno la ingesta abundante de sodio en ningún paciente adulto, pero en el paciente que es hipertenso, con más razón, tiene que evitar las cosas muy procesadas que vienen enlatados, que todos son a base de sal, o las cosas que vienen muy nasadas, los embutidos, todas las cosas que son muy procesadas, la carne procesada, los pescados procesados, todas las cosas que vienen en lata, todas esas picaderas que vienen en los supermercados, son a base de mucho sodio, de mucha sal, porque desgraciadamente la sal eso es lo que da buen sabor y lo conserva. Y le da buen sabor, y la gente quiere muchas veces comerlo en demasía, y eso hace que la presión se eleve y ayude a aumentar y a mantener un paciente con presión elevada, que a veces el paciente se está tomando el tratamiento, pero te llega descompensado, y es porque está ingiriendo demasiado sal. O sea que eso es importante tenerlo muy pendiente. Un tip bueno para evitar el exceso de consumo de sal es quitar el salero de la mesa. Ya esos saleros para mesa, ya eso no debe usarse. No tanto para los pacientes hipertensos nada más. Cualquier paciente en condiciones normales no debe exceder su consumo de sal, porque en este país tropical donde hace tanto calor, aunque usted no sufra de nada, si usted consume mucha sal, usted va a hacer edema de los pies, porque la sal retiene líquido y eso hace que ese líquido tenga que salir a un tercer espacio y lo que produce es edema. Entonces, para culminar con las 4 cosas que yo le decía ahorita que son importantes que el paciente hipertenso sepa, la número 4 es que la presión no duele. Ya el doctor lo había dicho, pero vale recalcarlo nuevamente. La presión es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que muchas veces no da ningún tipo de síntomas y el paciente se va acostumbrando a tener esa presión alta. Entonces, a veces cuando el paciente llega a su consulta porque le van a hacer una evaluación cardiovascular, porque le van a operar de una rodilla que se rompió hace 5 años y que ahora tiene un clavo y hay que sacárselo, y cuando usted le toma la presión, ay, tiene la presión alta. Presión alta, pero yo nunca he sufrido de presión, a mí nunca se me había subido. Sí, usted nunca se le había subido, pero ya empezó a subírselo. O sea, es muy común que el paciente llegue a mi consulta por cualquier otra condición y que al tomar los niveles tensionales tan elevados, pero es que mi presión nunca se había subido. Sí, es cierto, pero ya empezó a subirse, ya se desencadenó la hipertensión por una condicionante. Y esos pacientes a veces son los más difíciles de entrarlo en ese cajón, de encajonarlo, de diagnosticarlo, de ponerle una terapia adecuada, porque el paciente no entiende que eso es una enfermedad y que hay que tratar. También hace un rato, algo muy importante, que todos los días estamos teniendo más pacientes jóvenes con presión arterial elevada. Sí. Entonces la gente cree que porque es joven, yo tengo 20, 25 años, no tengo presión elevada. Sí. Lo que pasa es que antes tampoco la gente, ahora es mucho más fácil, todo el mundo tiene un monitoreo de presión, a veces hasta los celulares traen para cómo tomar la presión. Entonces la gente, en la farmacia hay cosas que toman la presión, y muchas veces tú vas a un joven de 20 años y toma pero yo tengo la presión alta. Antes eso no se sabía. No se sabía. El paciente llegaba a los 40 años quizás ya con problemas renales o con algo en el corazón. Y pacientes que fallecían y nunca se sabía cuál era la causa. Pero ahora que usted sabe, y si usted le encontró la presión alta, aunque usted sea joven, no diga que yo soy joven y que yo tengo la presión alta. Vaya donde el médico, hay que chequearlo, y muchas veces los jóvenes son los más propensos a tener hipertensiones secundarias, que muchas veces son curables por una tumoración, porque tengan alteraciones en los vasos renales. Consumo de alguna sustancia, algunos jóvenes que están en el gimnasio y le ponen unos estimulantes, unos energizantes, unas cosas. Esos pacientes también suelen tener niveles tensionales elevados mientras están. Exactamente. La presión en demasía muchas veces a los pacientes se lo ponen porque ellos quieren tener los músculos fuertes, y muchos entrenadores que no tienen mucho conocimiento a veces utilizan los esteroides anabólicos, y todo esto puede producir, y más si el paciente y hormonas también. Yo he tenido casos de pacientes que le ponen hasta hormonas sin saber. Si el paciente ha tenido de base ya presión elevada, o trae genéticamente ese, entonces tú lo disparas. Se dispara y es inintencional. Para que quede claro, hay algo que nosotros debemos aclarar a los pacientes. Cada qué tiempo debe visitar el paciente que es hipertenso su médico. Lo recomendable es que tenga una visita
cada 3 meses o 4 veces al año. Eso es lo ideal, que el paciente vaya donde su médico cada 3 meses. Incluso los seguros se vencen las recetas cada 3 meses. Los seguros mismos se lo dicen a usted. Usted tiene que ir cada 3 meses porque cada 3 meses se vencen las recetas. Y lo hacen con su segunda intención, porque a ellos no les interesa que su paciente se le complique. Claro, ellos quieren que su paciente esté controlado. Ellos prefieren pagar la consulta del paciente cada 3 meses y no pagar un bojote porque el paciente llegó a UCI o llegó con cualquier otra complicación. Exactamente. Entonces, todo eso que ustedes vean, que los seguros dicen cada 3 meses la receta ya no funciona. ¿Por qué? Porque el paciente que es crónico de cualquier patología y sobre todo de hipertensión debe ir por lo menos 4 veces al año, donde el médico cada 3 meses debe vigilarse. Sí. Entonces no es cuestión de que, como muchos quieren, que yo le mande la receta. Hágame el favor de mandarme la receta. No es así. El paciente tiene que chequearse, porque la receta no es el paciente, el médico tiene que ver el paciente. Sí. Es como cuando se hacen los análisis. Manda los análisis como si eso fuera un mandado. Mire lo que yo le hago, doctor. Yo los recibo los análisis y le hago esto al papel. Ay, pero no se oye nada. No se oye nada. Porque los papeles sin los pacientes no son nada. Nosotros evaluamos pacientes y los papeles, los exámenes diagnósticos que se hacen es una ayuda a nosotros identificar. Cada vez que nosotros como médicos vemos un paciente, el 85% de diagnóstico no lo dice el historial clínico, no lo dice un examen físico. Lo otro nosotros lo hacemos para corroborar, pero ya sabiendo qué puede tener el paciente. Y muchas veces hasta lo diagnosticamos y lo tratamos antes de llegar a esas analíticas. O sea, no siempre, o preferiblemente decir casi nunca, nosotros estamos esperando un papel para nosotros diagnosticar o tratar a un paciente. El 85% del diagnóstico lo dice un buen examen físico y una buena historia clínica. Yo no sé, doctora, si habrá algunas preguntas, porque te van a decir, pues, pero los doctores hicieron un dueto y entonces se tomaron el horario entero para hablar y conversar, y a mí me gusta que haya interacción, claro, si hay alguna duda. Por el live. Sí. Alguien hizo una pregunta, sí, aquí dice, Odelex Salomón, hola mis médicos, ¿cuántos tipos de tensión arterial existen? Bueno, la doctora explicaba ya que existe la presión arterial que nosotros llamamos la sistólica, que es la que la doctora hablaba al principio, que es la que está dada por el impulso de la sangre cuando el corazón impulsa hacia las arterias, que da el primer latido. Y lo que es la parte diastólica, que es cuando ya todo el sistema del corazón deja de latir y viene a la diástole y toda la sangre se regresa y choca con la válvula cardíaca, entonces hace el segundo latido. Eso en términos generales, esa es la presión que nosotros llamamos diastólica o de abajo, y la otra la sistólica o la de arriba. Eso no quiere decir que no hayan otros latidos en el transcurso de ese episodio, pero que ya esos son términos médicos más sofisticados que no tiene caso para expresarlo desde el punto de vista para que la gente entienda. Entonces, sí es bueno que la gente entienda que hay muchas personas que tienen esa presión de arriba sistólica, solamente esa elevada, y esa se llama hipertensión sistólica aislada o la diastólica. Mientras más mayor es la gente, generalmente hacen más hipertensión sistólica aislada. Los jóvenes muchas veces hacen presiones diastólicas altas. Cuando la presión de abajo, la diastólica, se pasa de 9, se llama hipertensión diastólica. Si la de arriba se pasa de 14, se llama hipertensión sistólica. No quiere decir que mucha gente no haga las dos cosas. Sí. Sube la diastólica y sube la sistólica. Pero generalmente esos son los dos tipos de hipertensión que existen. Hay otros tipos de hipertensiones por otras clasificaciones, pero que interesan más a nivel médico. Parece que han entendido muy bien el tema, no han hecho más preguntas. Daisy dice, hola, mi cardiólogo favorito, me imagino que es una paciente. Muy bien. Sí. Entonces no sé si, yo creo, doctora, que hemos abarcado de manera global todo lo más importante, sobre todo los tabúes que la gente se llega más a la consulta, sí, para uno aclararle la situación y para que ellos estén bien, vean y miren que todos esos tabúes de muchas cosas, de dejar el tratamiento porque se va a tomar un trago, de porque me dijo el vecino, de que porque yo tengo la naturaleza media floja, dejé el medicamento, de que sí, no voy a beber porque voy a llevar la bendición, todos esos son tabúes. Si usted es hipertenso, usted está controlado, usted debe de continuar su terapia, porque usted está controlado porque se está bebiendo la pastilla. Una cosa que se me iba a olvidar antes de concluir, y es una cosa muy importante.
Es la modernidad ahora de que la gente compra un aparato para tenerlo en la casa de la presión. O me lo mandaron de Estados Unidos. Y ellos se toman la presión en su casa. Entonces, y a mí me han mandado fotos, yo no sé a usted, pero a mí me mandan, doctora, mire el aparato. Y ellos creen que ya eso sustituye una consulta médica. Y Claro entonces que también se ponen tensos y nerviosos la mayoría. Y no saben colocarse. Es una ciencia poder tomar la presión. Eso tiene su parámetro de dónde debe ir el manguito, a qué distancia, y entonces en qué lugar. Muchas veces la presión en un momento, que tenía 15.9 y te llaman asustado y tiene 15.9 porque no saben interpretar la situación del momento. Entonces, con ese aparato todos los días. Y esos aparatos digitales hay que estarlo calibrando, claro, y ellos no saben calibrarlo, no saben colocarlo. Entonces, eso no sustituye una consulta médica. Si usted va al médico, si usted toma su medicamento y usted va al médico periódicamente cuando le corresponde cada 3 meses, y usted tiene su presión controlada, está bien que un día usted se sienta cualquier cosa, usted intente tomarse la presión, pero eso no hay que estar todos los días en eso y 3 veces al día. Eso no cura la presión. Por el contrario, lo que hace que el paciente se ponga más nervioso y le pueda alterar más la presión y el sistema nervioso. Así es. O sea que eso es otro dato importante que se me estaba pasando, para que la gente entienda una serie de cosas que hace que son irregularidades y que lo que comete es errores en el tratamiento de su presión arterial. Sí. Bueno, pues yo creo que por nuestra parte en la tarde de hoy, si no hay ninguna otra pregunta por las redes que nosotros podamos contestar, yo creo que por la tarde de hoy hemos concluido con este tema de hipertensión arterial. Y recuérdese que la presión se le llama el asesino silencioso. No esperen, todos los adultos jóvenes ya de 20 años en adelante deben de saber sus niveles de presión arterial. No debe quedarse nadie que no sepa sus niveles de presión arterial, y anualmente, si no tiene presión alta, debe saber su nivel de presión arterial. Y después que le dijeron a usted que usted tiene la presión arterial alta, usted tiene que someterse a su tratamiento crónico de presión y hacerse los estudios del lugar para determinar que no haya ninguna causa desencadenante. Sí. Le hicieron ahora una pregunta a Carmen Rosa Ferreira Guzmán. Perfecto. Buenas tardes. ¿Cuál debe ser la presión normal de una persona de 70 años? Ahí le dejamos a la doctora ahora. Sí, ya cuando empieza la tercera edad, los adultos mayores que empiezan mayor de 65 años, se puede considerar una presión normal con una sistólica un poco elevada, 140, 150 incluso. ¿Por qué? Porque se produce un efecto fisiológico, o sea que es normal en el cuerpo, que es la arteriosclerosis o el endurecimiento de las venas y arterias. Entonces, por ese endurecimiento de venas y arterias, nosotros podemos esperar que en un paciente, un adulto mayor, pueda tener niveles sistólicos un poco más elevados de lo normal y ser una presión normal. Pero independientemente de eso, un médico debe certificarlo, un médico especializado debe certificar que esa es una presión sistólica, o como diríamos, sistólica aislada, que es normal para ese paciente. No todas las sistólicas aisladas son normales, algunas se tratan, otras no se tratan. Todo va a depender de la condicionante del paciente, y hay que individualizar cada paciente. Sí, es importante que la gente entienda que una presión sistólica por encima de un paciente de la tercera edad, por encima de 65 años, hasta 160 milímetros de mercurio no es una cosa que llame la atención, no es una alarma. No es una alarma. Ideal es que esté por debajo de 140, pero si tiene 150 o 160 y el paciente se siente bien, para usted no estarle cambiando medicamentos y esas cosas, puede mantenerlo, porque como decía la doctora, las arterias van endureciendo y eso hace que la sistólica suba se eleve normalmente. Bien, si no hay ninguna otra observación, doctora, entonces muchísimas gracias, damos por doctor. Gracias a los espacio en la tarde que de hoy. nos acompañaron en el live. Las jóvenes que son los que están detrás de la cámara, que son los héroes detrás de la cámara, pero que no se ven. Que no se ven. Muchísimas gracias a ellos también. Sí. La doctora. Mi consultorio está ubicado en el segundo piso del edificio profesional. Mi horario de consulta es lunes, miércoles y viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Aquí estamos en el instituto, en el segundo nivel del edificio más antiguo del instituto, ya como somos más viejitos que la doctora. Estamos de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde y de 4 a 6 de lunes a jueves. Por ahora, hasta que ya la pandemia esperemos que se regularice. Muy bien.